Muy bien, entonces vamos a iniciar el capítulo 24 en oración. Amado Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, tú que eres todopoderoso y, y que eres nuestro Creador, nuestro Señor, Padre mío, te pido que en este día puedas hacernos ver y entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Sabemos que este capítulo 24 es un capítulo muy fuerte y necesitamos de tu sabiduría, de que podamos realmente enfocar en lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Señor. No solamente en nuestra mente, sino que podamos discernir esto espiritualmente, con el corazón entregado a ti, Señor, esta mañana. Te doy gracias porque podemos reunirnos y aprender cada día más de ti. Y Y te pido que todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, puedan hacerlo de esa manera en la que el Espíritu es el que escucha y no solamente nuestro entendimiento humano, que a veces es limitado y que muchas veces nos hace errar y equivocarnos. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver, a iniciar con el capítulo 24 de Mateo. Bueno, hicimos la primera parte ya la semana pasada y hasta aquí hemos visto dos características, ¿no? De las cuales nos habla nuestro Señor, ¿no? Y de las cuales nos advierte, ¿no? En este capítulo, que son el no ser engañados, ¿no? El no ser engañados, el no dejarnos engañar. Y eso solamente lo vamos a poder hacer eh, conociendo a nuestro Señor, pues, ¿no? Porque como hablábamos antes, si no conocemos algo, podríamos ser fácilmente engañados, ¿no? Y, y hablamos también de estar listos, ¿no? De estar listos para encontrarnos con nuestro Señor en la eternidad. Y en esta parte nos habla de cómo es que ocurren estos eventos finales, ¿no? En que este plan que ha hecho Dios, que es perfecto, termina. Y por lo que podemos ver y entender, bueno, pues ahora que estamos leyendo este capítulo, que para muchos es realmente perturbador, ¿no? Escuchar todas estas cosas de nuestro Señor, sabiendo que Él no miente y que sus palabras son verdaderas, ¿no? Porque realmente habla de eventos apocalípticos, ¿no? Y del final de todo este plan del que hablábamos, ¿no? Y Y yo quería comenzar diciendo que este estudio, ¿no? O sea, que ver estas fases, esta profundidad, ¿no? A la verdad, yo no tengo ese tipo de estudios de esa profundidad, ¿no? En la que hay personas que pueden estar en estos cursos durante meses estudiando solamente escatología, ¿no? Y no voy a pretender hacer en 30 minutos algo que necesita mucho conocimiento y sobre todo mucha relación entre los versículos expuestos entre sí, ¿sí? Entre relacionarlos, ¿no? Las citas bíblicas relacionadas, que realmente están relacionadas a la perfección, porque es una solamente la que escribe la Biblia, que es Dios. Pero un estudio así tendría que ser mucho más profundo y tendría que durar muchos meses, ¿no? Entonces, quisiera yo abordarlo este día, eh, de las cosas que yo conozco, como eh, de repente en mi conocimiento de lo que sé y conozco hasta ahora y de lo que como personal de salud y médico es que he podido entender leyendo el capítulo muchas veces y entendiendo cómo es esto. eh,
y no perdernos de lo que realmente nuestro Señor quiere que entendamos y nos quiere decir el día de hoy, ¿no? A cada oyente que va a escuchar esto. Y es por eso que puedo comenzar diciendo que Dios es perfecto y es un Dios de orden, ¿no? Y por eso habla en este orden de eventos finales, de periodos de tiempo que van a ocurrir en un futuro, ¿no? Y que en su perfecto plan para la humanidad y en este perfecto plan para cada uno de nosotros, es que nos da esa tranquilidad, que es que Él es quien está en control de todo, ¿no? Y, y tiene todo bajo su mano. Y con esa esperanza es que vamos a hacer este capítulo y eso es en lo que vamos a centrarnos el día de hoy. Y es por eso que vamos a hablar, como les decía antes, un poco eh, de lo que conozco como personal de salud. Yo soy médico de familia, entonces tenemos de alguna forma, o sea, he podido ver cómo es, por ejemplo, un parto, ¿no? Y esta analogía hermosa que usa Jesucristo en el sentido de cómo es un parto, y yo he ido analizando cómo es esto a través de estos periodos, ¿no? Que también tiene el parto, y es algo precioso que él puede usar una cosa así para que nos pueda explicar esto de una manera tan perfecta como siempre lo ha hecho, como lo hemos visto hasta ahora en Mateo, siempre sus ejemplos son tan reveladores que incluso en ese tiempo donde no se conocían todas estas cosas y que ahora se conocen, podemos ver su increíble mente, ¿no? Cómo es que él puede transmitir con solamente un ejemplo en dos palabras algo tan increíble como es un parto, ¿no? En una mujer. Y los que hemos tenido la suerte de asistir en ese proceso o que hemos tenido la bendición de poder de, haber pasado por eso, ¿no? Este, es que sabemos que el parto siempre inicia de una forma espontánea, ¿no? Primero con pequeños dolores, y es una figura eh, y una analogía que sin duda nuestro Señor nos da para que meditemos en esto. Y eh, como hablábamos, ¿no? Anteriormente, sabemos que al final siempre, si todo va bien, es algo muy hermoso, ¿no? Lo que va a ocurrir al final. Entonces, y no es nuestra esperanza cuando nosotros estamos ahí, ¿no? Eh, y bueno, pues en el trabajo de parto existen diversos periodos, ¿no? Como decíamos, nosotros dibujamos unas curvas en el papel. Vamos viendo si todo va bien, ¿no? Si la primera, podemos ver si todo va bien en la primera parte de la curva, por ejemplo, puede durar mucho tiempo, ¿no? Y esto puede llegar, no sé, hasta que el cuello del útero, el que conozca, llega a una dilatación de 4 y entonces hasta llegar a ese momento pueden pasar horas, horas de dolor, de mucha angustia, ¿no? De mucho tener que soportar, ¿no? Y que va intensificándose hasta que el parto es inminente, ¿no? Y las contracciones son cada vez más fuertes, más rápidas. Y así, ese último periodo en que ocurren estas cosas de las que vamos a hablar hoy día, es el que tiene menos duración, ¿no? Que es el periodo expulsivo, que no dura ni una hora, ¿no? Después de haber estado sufriendo ahí 18, 20 horas en el otro, la otra primera parte que dura mucho. Y quiero que nos centremos en esta, en esta analogía, ¿no? Perfecta que hace nuestro Señor. Y así como este periodo, no necesita mucho tiempo, el último, el de expulsión del recién nacido, eh, no necesita tanto tiempo, no debe ser muy largo,
es el periodo donde hay más esfuerzo y más valor de la madre, ¿no? Es donde nosotras nos enfocamos en el final, ¿no? Es que piensas en que ya vas a tener a tu hijo, ¿no? Y es nuestro Señor por eso que hace, y pienso yo, este hermoso ejemplo para poder ver cómo va a ser el final de los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esa vida que queda en tus brazos, en tus manos, ese nuevo ser, es algo hermoso, ¿no? Y es así como Él va a terminar de, reinando, ¿no? Y venciendo la muerte, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son esas señales, esos periodos? Los vamos a poder ver en, en, en un momento. Yo quería, antes de comenzar, quiero que tengan presente que estos periodos, así como lo que hemos hablado del periodo de parto, nosotros en la Biblia vamos a encontrar estos periodos que son como los dolores, ¿no? La primera, el inicio del, de todo, ¿no? Donde hay acontecimientos fuertes, falsos profetas, ¿no? Lo que hablamos antes, el engaño, ¿no? Que el mal va a aumentar en la tierra y estas cosas. Y todo esto, eh, que es como inicio de dolores de parto, va a terminar en un acontecimiento muy importante que nosotros le llamamos el arrebatamiento. No sé si ya han escuchado ese término en algún momento, pero habla en la Biblia sobre eso y vamos a ir leyendo dónde están estas cosas en la Biblia conforme vayamos viendo lo que dice. Pero quiero hacer esto al principio como un bosquejo y después yo les voy a dar una línea de tiempo para que puedan ver cómo es que suceden estas cosas, pero ya va que en un primer momento es como este periodo largo, ¿no? En el que estamos esperando y hay falsos profetas, engañadores, gente muy malvada y que todo eso. Después hay este periodo de arrebatamiento, que es el rapto donde el Señor nos lleva juntamente con Él en el espíritu. No sé cómo es que esto ocurre, pero lo dice en la Biblia y vamos a verlo después en algunos versículos. Y después de este arrebatamiento donde la iglesia es reunida con Jesucristo, es que viene este periodo de gran tribulación, ¿no? Que llamamos nosotros así escatológicamente hablando, en el que esta tribulación se da cuando ya la iglesia no está aquí, sino que han quedado estas personas que en algún momento han escuchado el mensaje de Jesucristo y no han creído y que de pronto se vuelven cristianos, pero ya no en este periodo de gracia que nosotros tenemos, en el que podemos decir, sí, acepto a Jesucristo en mi corazón y podemos estar con Él, sino en un periodo en un periodo que se llama la tribulación, en la que van a tener que padecer muchas cosas a causa de su fe. Y es este periodo que, en este periodo, es que Mateo eh, plasma lo que dijo nuestro Señor en este periodo de la tribulación que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y después de eso, obviamente, viene nuestro Señor, la venida de Jesucristo nuevamente para que podamos estar restituidos y que todas sus promesas que Él tiene y su plan perfecto se cumplan. Sí, entonces vamos a ir leyendo y dice, la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Nos quedamos en el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿no? En esta parte en la que yo les digo que esta gente va a padecer muchísimo a causa de Cristo, em, va a tener un final esa tribulación, ¿no? De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice, versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿no? Él siempre pone este tipo de cosas sobre la agricultura, porque es el día a día de estas personas, ¿no? Entonces, aprended de la higuera, ¿no? Que ya sabemos cuándo viene el periodo de verano, porque ya se empieza a ver el brote, ¿no? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, o sea, la generación de la tribulación, ¿ya? Eso hay que tener muy en cuenta, porque si, porque hay muchas personas que dicen que, que no pasará esta generación, y está hablando de esa generación de la que nosotros hablamos antes, cuando Jesús también habla sobre el templo, ¿no? Dice, de esta generación, claro, está hablando del templo y de esa generación en la que viven en ese momento, y verdad, no pasó. Porque 30 años después de la muerte de Cristo, 30 o 40 años después, esa generación vio cómo el templo fue destruido, como vimos la vez pasada, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que esta generación se refiere a la generación que va a ver estas cosas en la tribulación, o sea, la generación que está en un futuro, en el fin, ¿sí? Porque si fuera así, ya hubiera sucedido, ¿no es cierto? Entonces, y eso no puede ser, porque estamos diciendo que esto es el fin de los tiempos, ¿no? De la generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. Miren esto, ¿cuántas veces hemos cantado esta canción, no? Pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Lo hemos cantado muchas veces y ahora recién puedo entenderlo con plenitud. O sea, va a destruirse todo, pero sus palabras y todo lo que está escrito no va a pasar. No va a pasar quiere decir que nadie lo va a poder destruir, ¿entienden? Entonces, imagínense, han pasado 2000 años y realmente esto está cumpliéndose el día de hoy, porque sus palabras no han pasado, siguen permanentes en nuestra vida hoy día, de 2000 años después, ¿no? Y sus palabras no pasarán. Para el día y la hora, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ¿sí? O sea, los ángeles no saben. ¿Y esto qué quiere decir? Que el demonio, ¿qué es? Es un ángel caído. Entonces, él no sabe cuándo van a ocurrir estas cosas tampoco, pero él está listo para el engaño, para engañarnos, ¿no? Siempre va a estar listo para eso, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que estar también preparados, porque el día que ocurra, estoy segura que el demonio va a estar listo, ¿no? Más como dice, ni aun los ángeles de los cielos, o sea, conocen la hora, sino solo mi Padre, ¿sí? Dice, solo mi Padre, o sea, solamente Dios tiene la potestad de conocer eso. Más como en los días de Noé, miren esto, ¿ah? ¿Cómo eran los días de Noé? Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaban haciendo en Noé cuando estaba Noé ahí? Estaban haciendo su vida normal, ¿no? Dice que la maldad aumentó muchísimo en ese tiempo y solamente Noé con su familia obedecía las cosas que Dios estaba hablando, ¿no? Y así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, o sea, todo normal, ¿sí? Hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero ¿quiénes no entendieron? Los que no estaban listos. Noé estuvo listo. Nosotros tenemos que ser como él, ya tener nuestra barca, ¿no? Y no hecha a la medias. Tenemos que tener una barca firme en la que podamos nosotros ah, sustentar todas las cosas que hasta ahora hemos estado aprendiendo, ¿no?
Entonces, eh, y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Y esto qué quiere decir, no? Entonces, acá se van a dar cuenta que vamos a entrar a este periodo que es el periodo del arrebatamiento, ¿no? Eh, en el que nosotros vamos a juntarnos y quiero que por favor los que tengan su Biblia busquen Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, lo vamos a leer a continuación, después de que salimos unos minutitos para poder volver a ingresar y ver esto que es súper interesante, pero pueden ir buscándolo. Primera Tesalonicenses 4, 13, 18, y si no, yo lo voy a leer en un momento. Entonces voy a leer Primera de Tesalonicenses 4, 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ya? Esta palabra dormir significa las personas que han muerto, ¿no? Fallecido, las personas que han muerto en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿no? En este caso, estas personas que duermen son los que han creído en Jesús y han muerto, ¿sí? Esa palabra dormir significa eso, porque realmente no han muerto porque Jesús venció a la muerte, ¿no? Entonces ellos están durmiendo para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que estas personas que han muerto van a juntarse con nuestro Señor antes de las personas que estemos aquí vivas, ¿no? Aquí vivas en este arrebatamiento del que hablamos hace un momento en Mateo, en el que va a haber una persona en el campo y la otra va a ser arrebatada, espiritualmente hablando, obviamente, em, en un cuerpo nuevo, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, son los primeros los que han fallecido antes de nosotros, si es que, por ejemplo, llegara hoy día el inicio del fin, ¿no? Entonces, si nosotros somos la iglesia en Cristo, las personas que han muerto y que son cristianos van a reunirse con nuestro Señor antes. Después va a ser la iglesia, somos nosotros. En nuestros cuerpos ya dijimos que no estamos hablando de una iglesia como un templo, sino que nuestro mismo cuerpo es el templo del Espíritu Santo y somos una iglesia juntos, ¿no? En ese espíritu con Cristo y nos vamos a volver a juntar con Él, ¿no? Y dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, por eso dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos en ese momento, miren que acá Pablo usa el tiempo presente, que quiere decir que él está esperando a que la venida del Señor sea en su tiempo, ¿no? Y es así como debemos nosotros comportarnos, como dijimos la vez pasada, como si el Señor viniera hoy, ¿sí? Los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Es una promesa, es algo que va a ocurrir. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, de que esto que Él está diciendo y que Cristo lo ha dicho acá es verdad.
¿no? Entonces podemos ver ahí cómo es que ocurren estas cosas, ¿no? Y vamos a ir a Primera de Corintios 15, donde habla también algo parecido, chiquito, del 15 del 51, ¿no? Ah, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, ¿no? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿no? O sea, se refiere a que no va a ser este cuerpo el que va a hacer, a vivir este evento del que yo les estoy relatando, ¿no? Al menos eso es lo que yo entiendo. Es en un cuerpo nuevo, en un espíritu, en una forma, en un cuerpo glorificado, ¿no? Es en un cuerpo distinto a este, ¿no? Y en ese plano espiritual es del que está hablando en este momento Mateo, ¿no? Y nuestro Señor. Entonces dice, entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué dice el 42? Capítulo 24 de Mateo, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿no? ¿Qué significa velad? Estar despiertos, ¿no? ¿Y cuando uno vela? ¿Tú velas en el día o velas en la noche? En la noche, ¿no? Cuando haya más oscuridad, velad, ¿no? Si ves que todo se empieza a poner difícil en este mundo, velad, porque donde hay más oscuridad, nosotros tenemos que estar más despiertos, ¿no? Nosotros en el espíritu. Y esto es importante porque, porque nuestro mismo Señor nos ha dicho que esto va a ocurrir como un ladrón en la noche, ¿no? Nadie sabe el tiempo ni momento, solo Dios, ¿no? Y el que venga a engañarnos, a decirnos que sí, que es el final, que esto así, que esto así, o que no sé, es tal fecha establecida como lo hemos visto hasta ese momento, que nadie ha podido predecir eso con exactitud, es porque Dios es el único que sabe eso, ¿sí? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y yo me preguntaba, ¿y cómo el padre de familia podría saber a qué hora el ladrón habría de venir? Bueno, pues por las señales, ¿no? ¿Y cómo es esto? Por las señales que nos hablan, ¿no? Y eso lo podemos ver, no sé, Gavisita, si tienes ahí para poder leer. Segunda de Timoteo 3 1 al 5, no sé si lo tienes, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, ¿no? De que puede ser es, esto donde hay más oscuridad, ¿no? Y habla mucho sobre, sobre cómo va a ser esta generación al final, ¿no? Vamos a ver si yo lo puedo buscar. Segunda de Timoteo. Ahorita no lo encuentro. No te preocupes, yo lo busco. Segunda de Timoteo. Acá lo tengo. Segunda de Timoteo 3. Miren, ¿ah? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, carácter de los hombres en los postreros días.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, ese es el punto aquí, ¿no? Aquí está. Entonces, a ellos evita. Y no solamente evita, o sea, dice, a ellos evita. Entonces, tú no seas parte, ¿no? Tú no seas parte de todo lo que acaba de decir nuestro Señor aquí, ¿no? Entonces, dice, por tanto, versículo 44, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿no? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿No? Y acá este siervo del que habla este Jesús, ya les dije que siempre son figuras relacionadas en este tiempo. Y este siervo del que habla es un siervo que es el, el que, vamos así decirlo, es como el administrador, ¿ya? El administrador de ese, de esa tierra, ¿no? O sea, hay un señor que es el dueño, ¿no? Que en esta parábola, si por así decirlo, ese señor que es el dueño es Dios, y tiene un siervo que es el más importante de todos, que es el que le da las cuentas, es el administrador de toda su riqueza, de su fortuna, de todo lo que esta persona tiene. Y tiene que ser una persona muy, muy justa, muy capaz, ¿no? Muy acuiciosa, tiene que estar en todas, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene que ser un buen administrador. Entonces dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa? A eso se refiere, ¿no? En esta analogía que él está usando acá, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, o sea, haciendo lo que él le dijo que hiciera. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, ¿sí? Entonces, esa es una promesa, ¿no? Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces, en esta parte podemos ver cómo este siervo dice, bueno, pues no llega. Y han pasado 2000 años y, bueno, 2000 años han pasado, no ha pasado nada, no va a llegar. ¿Ustedes realmente creen eso? O sea, ¿realmente creen que Jesús está mintiendo en estas palabras? Yo no. Yo sé que va a llegar, no sé si ahora o después, pero en algún momento va a llegar y yo pienso que lo más importante en nuestra vida es estar listos para ese encuentro, ¿no? Porque está bien, tú dices, bueno, pero si no llega ahora, ya pues que llegue después. Pero ¿qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que si tú no haces tu parte, si tú no decides qué postura vas a tomar ahora que estás vivo, en los postreros días, vas a ser el primero en ser juzgado, en resucitar con tu Señor en ese tiempo y con los cristianos que están en esa época vivos, o vas a tener
tu lloro y tu crujir de dientes, ¿no? Entonces, es una decisión que vamos a tener que tomar tarde o temprano, no solamente cuando estemos a punto de morir, ¿no? Sino que desde ahora podemos hacerlo. Y, y bueno, pues al final de nuestra vida necesitamos tener una postura, ¿no? Y si es que esa, esa postura no está sustentada en algo sólido, créanme que en ese día que tengan que partir, no van a poder decidir si es que esto de lo que estamos hablando ahora es verdad o no, y no van a poder discernir en ese momento si es que realmente esto que estamos hablando el día de hoy es verdad o no. Entonces necesitamos el conocimiento para poder estar en contacto con Dios, para que nosotros podamos saber y entender qué es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Si Él nos puede usar para su plan, ¿no? Si es que, si es que nosotros vamos a poder ser esos siervos que que le servimos, pues, ¿no? Em, y que no estamos haciendo lo que nos da la gana, pues, ¿no? Sino que realmente estamos alineados con lo que Él está viniendo a buscar, ¿sí? Entonces creo que hasta ahí hemos llegado. Me parece que el meternos más a fondo en la escatología apocalíptica y eso es algo que no nos compete en este momento, menos a mí que no conozco toda la estructura compleja que requiere y el estudio que requiere esto, pero así a grandes rasgos se los puedo decir. Y quien no hable y quien enseña a otras personas y que no hable de juicio final, es alguien que no está alineado con Dios, porque en la Biblia siempre va a haber juicio, siempre va a haber eh, un juicio y ustedes lo están viendo, lo ha repetido muchas veces y solamente somos nosotros los que podemos eh, decidir, ¿no? Si es que tomamos o no estas cosas que, que Dios nos ha regalado, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar em, en qué momento eh, es el mejor para decidir estar con Cristo, ¿no? O que Él venga y more en nosotros y en nuestro corazón. ¿Cuál es el momento exacto en el que eso puede ocurrir, ¿no? Y ahora pensando y viendo esto y que estemos listos y todo, pienso que no hay tiempo que perder, ¿no? Siempre es el hoy, el ahora, ¿no? Entonces, si alguien está escuchando este mensaje y no ha recibido a Cristo en su corazón aún y tiene, no sé, de repente em, algo de, de verdad en estas palabras, obtiene algo de verdad en estas palabras que hemos estado hablando y diciendo, ah, y y que Cristo es el Señor y el Salvador de toda estos espíritus corruptos que nosotros tenemos y que a través solamente de su muerte y de su resurrección es que podemos llegar a estar con Dios nuevamente sin necesidad de hacer nada en nuestras propias fuerzas. Les pido por favor que hagan esta oración conmigo el día de hoy. Para cerrar en oración también. Padre amado, gracias por este tiempo, por esta oportunidad de poder adentrarnos en tu palabra y ver estas cosas, Señor. Te pido que nos fortalezcas y nos hagas sabios. Sabemos que la sabiduría comienza en el temor de Dios, que es el temor de no desagradarte en las cosas que hacemos, Señor,
sino que podemos estar en ti a través de conocerte, Padre amado. Te pido, Señor, que, que cualquier persona que en este momento tenga y hayas puesto en su corazón poder recibirte, Señor, que diga sí, que diga sí a este regalo precioso, que es como una perla que no se puede discernir que no se puede discernir humanamente, en nuestro entendimiento humano, que solamente puede ser discernido con nuestro corazón y nuestro espíritu. Te pido, Señor, que entres en el corazón de esas personas y, y que puedas, a través de tu Hijo Jesucristo, que venció la muerte, mm, darnos esa vida eterna y la esperanza de que vamos a estar contigo el final de nuestros días para la eternidad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.